Dicen que la vida comienza a los 60. Yo estaba casi allí. 58 años cumplidos aquel día. 30 años de matrimonio. Una casa que construimos juntos. Recuerdos suficientes para llenar bibliotecas enteras. Y en un solo momento, todo eso se redujo al peso de una pequeña alianza de oro blanco en el bolsillo de su chaqueta. Una alianza que no era mía. ¿Sabes esa sensación cuando el mundo se detiene por un instante? Como si todo el oxígeno fuera succionado de la atmósfera y te quedaras suspendida en un vacío, donde incluso el tiempo se niega a avanzar. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando mis dedos tocaron esa pequeña caja de terciopelo escondida en el bolsillo interior de su chaqueta caramelo. Recuerdo cada detalle de ese momento. El sonido distante de la lavadora en el ciclo de centrifugado. El aroma del café que había preparado más temprano aún flotaba por la casa. La luz del sol de la mañana que entraba por las rendijas de la persiana, creando patrones geométricos en la alfombra persa que compramos en nuestro viaje a Estambul, en nuestro 20º aniversario de boda. Un viaje que ahora parecía haber ocurrido en otra vida, con otras personas. Mi nombre es Delmira Fontoura. Siempre fui el tipo de mujer que los demás consideran confiable, sensata, la esposa perfecta del exitoso Evandro Vasconcelos, empresario, respetado en el sector inmobiliario. Aquella que sonríe en las fotos de las revistas de negocios, siempre un paso detrás de él, siempre elegante, siempre a su sombra. La mujer que todos elogian por aguantar el tipo, mientras el marido construía su imperio, como si mi dedicación fuera un favor hacia él, y no la entrega completa de mi propia identidad. Nuestro hijo Tadeo ya tiene 28 años y vive en el extranjero. Un joven brillante que heredó mi sensibilidad y el instinto para los negocios de su padre. Trabaja para una multinacional en Ámsterdam y nos visita solo 2 veces al año. A veces me pregunto si se marchó tan lejos porque, incluso sin darse cuenta, ya sentía el vacío que crecía entre sus padres. Construimos una vida que, desde fuera, parecía perfecta. La mansión en la urbanización cerrada más exclusiva de Zwolle, la ciudad. Las cenas benéficas donde siempre éramos invitados de honor. Los viajes internacionales meticulosamente documentados en las redes sociales. Los caros regalos que Evandro me daba en los cumpleaños. Nunca elegidos por él mismo. Siempre por su secretaria. Siempre siguiendo un patrón seguro y previsible que él sabía que yo apreciaría. O mejor dicho, que él pensaba que yo debería apreciar, y yo los apreciaba. O me convencía de ello. Al fin y al cabo, ¿qué más podría querer una mujer de mi generación, criada para ser esposa? Fui educada para creer que el éxito de mi marido era también mi éxito, que mi realización personal vendría a través de él. Abandoné mi prometedora carrera como arquitecta cuando nació nuestro hijo. Temporalmente, dijo Evandro en aquel momento. Ese temporalmente duró 28 años. Aquella mañana de cumpleaños, desperté sola en la cama king size que compartíamos, o mejor dicho, que ocupábamos separadamente, cada uno en su rincón. Un abismo invisible entre nosotros, que crecía cada año. No era inusual despertar así. Evandro frecuentemente salía temprano para reuniones. Pero era mi cumpleaños. 58 años. Una fecha que debería significar algo después de 3 décadas juntos. La cama estaba perfectamente arreglada, en su lado, como si nadie hubiera dormido allí. Me di cuenta de que ni siquiera había oído cuando se fue. Extraño porque siempre tuve el sueño ligero. Quizás durmió en la habitación de invitados. Hacía eso a veces, alegando que no quería despertarme cuando tenía que salir muy temprano. Al principio me preocupaba esta distancia. Después, empecé a acostumbrarme. Y finalmente, quizás hasta prefería que fuera así. Su armario estaba entreabierto. El traje azul marino de Armani,
su favorito para reuniones importantes, no estaba allí. Ni el par de zapatos italianos que combinaban con él. Evandro era metódico con su ropa. Un lugar para cada cosa en su lugar. Cuando bajé a la cocina, Jurema, nuestra ama de llaves de muchos años, ya había preparado el café y estaba arreglando flores en un jarrón. «Buenos días, doña Delmira. Feliz cumpleaños», dijo con un entusiasmo genuino que me calentó el corazón. «Hice ese pan de nueces que a usted le gusta. El señor Evandro dijo que no vendría a almorzar». «Gracias, Jurema». Sonreí, agradecida de que al menos alguien en aquella casa recordara el significado de aquel día. Fue entonces cuando noté la nota en la nevera, sujeta por un imán en forma de coliseo que trajimos de Roma hace años. «Reunión importante hoy. No me esperes para el almuerzo. Tenemos reserva a las 20 horas en el Santoro. Feliz cumpleaños. Ni siquiera un «te amo». Solo como si firmar el nombre completo exigiera demasiado tiempo. Como si el hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separase no pudiera dedicar 2 segundos más para escribir Evandro por extenso. Jurema notó mi mirada fija en la nota. «El señor salió muy temprano. Parecía apurado». «Él siempre lo está», respondí, tratando de no dejar que la amargura se transparentara en mi voz. Mi teléfono se mantuvo extrañamente silencioso toda aquella mañana. Recibí algunos mensajes de felicitación de viejas amigas a las que Facebook había recordado mi cumpleaños. Mi hermana Danuza, que vive en Portugal desde hace 15 años, envió un audio cariñoso de 3 minutos, hablando sobre cuánto me echaba de menos y cómo deberíamos vernos más. Mi hijo Tadeo envió un mensaje breve prometiendo llamarme más tarde, cuando nuestros usos horarios fueran más compatibles. De Evandro, nada más allá de aquella nota en la nevera. Incluso mis amigas más cercanas parecían demasiado ocupadas para recordarlo. Maristela, a quien conocía desde la universidad, solía llevarme a almorzar en todos mis cumpleaños. Este año, silencio. Eliana, mi compañera de hidrogimnasia 3 veces por semana, tampoco dio señales de vida. Era como si el mundo entero hubiera olvidado que yo existía en ese día específico. Quizás él tenga algo especial planeado para esta noche, pensé, tratando de alejar la sensación de vacío que venía creciendo desde hace meses, años, tal vez. Una voz insidiosa en mi mente susurraba que solo me estaba engañando, como venía haciendo durante mucho tiempo. La ignoré, como siempre hacía. Me miré en el espejo veneciano de la sala de estar. Regalo de Evandro, en nuestro 25º aniversario. El pelo canoso que me negaba a teñir, a pesar de las constantes sugerencias de mi peluquero y las indirectas de Evandro sobre cómo me había dejado envejecer. Yo prefería pensar que me había permitido madurar. Las líneas alrededor de los ojos y la boca contaban historias. Risas compartidas, lágrimas derramadas, momentos de preocupación cuando Tadeo tenía fiebre alta a los 5 años. El orgullo, cuando se graduó en la universidad, 58 años. De repente sentí cada uno de ellos pesando sobre mí. No solo el peso de la edad, sino de las elecciones, de las concesiones, de partes de mí que fui silenciando a lo largo de las décadas para que el matrimonio funcionara, para que Evandro brillara, para que nuestra familia pareciera perfecta. Noté una mancha de base en el cuello de una de las camisas de Evandro cuando Jurema trajo la cesta de ropa planchada. No era de mi tono. Era más oscuro, más cálido, como el tono de piel de alguien que usa maquillaje para parecer bronceada. Yo nunca usaba base. Mi piel sensible y rosácea no toleraba maquillaje pesado. Evandro sabía esto. «Jurema, ¿de dónde salió esta camisa?», pregunté, tratando de sonar casual. «El señor llegó con ella anoche. Dijo que tuvo cena de negocios y no tuvo tiempo de cambiarse».
respondió ella, sin percibir mi interés específico. ¿Quiere que use un quitamanchas especial en esa mancha? No te preocupes, yo me encargo de eso, respondí automáticamente. Sentí un frío en el estómago. Cena de negocios. Era lo que él había dicho cuando llegó tarde anoche, oliendo a perfume que no era su habitual. En ese momento no cuestioné. Confiar es más fácil que confrontar. Fue cuando decidí ordenar el armario. Una distracción, algo para ocupar mi mente mientras el tiempo se arrastraba e impedir que mis pensamientos siguieran por caminos peligrosos. Saqué todos sus trajes de las fundas, verificando cuáles necesitaban ir a la tintorería. Organicé las corbatas por colores, como a él le gustaba. Alineé los zapatos en pares perfectos. Fue allí donde encontré la chaqueta caramelo que Evandro había usado la noche anterior. Su chaqueta más informal, que usaba en ocasiones menos corporativas. Al colgarla sentí algo en el bolsillo interior. Algo pequeño y rígido que hizo un leve sonido cuando el tejido se movió. Nunca fui de revisar los bolsillos de mi marido. Respeto y confianza eran lo que siempre predicamos en nuestra relación. Un matrimonio sin confianza no es un matrimonio, solía decir Evandro, especialmente cuando sus viajes de negocios comenzaron a hacerse más frecuentes y largos. Pero algo en aquel momento, intuición femenina tal vez, o todas las pequeñas señales que venía ignorando durante meses, acumulándose hasta formar una alerta en neón, parpadeando en mi mente, me hizo meter la mano en el forro de seda de la chaqueta italiana. Cuando saqué la pequeña caja de terciopelo, burdeos, mi corazón se aceleró hasta el punto de poder oír los latidos en mis tímpanos. Por un instante, por solo un instante fugaz, pensé, un regalo sorpresa de cumpleaños. Un anillo para marcar nuestros 30 años juntos. ¿Quizás una renovación de votos? Era el tipo de gesto anticuado y romántico que yo apreciaría, y que Evandro sabría que yo apreciaría. Pero entonces la razón se impuso. ¿Por qué estaría escondido en la chaqueta y no conmigo? ¿Por qué no había mencionado siquiera algo especial en la nota? ¿Por qué dejaría un regalo caro y significativo en el bolsillo de una chaqueta, donde podría ser fácilmente olvidado o perdido? Me quedé parada en medio del armario, la caja demasiado pequeña para el peso que representaba en mis manos. Mis palmas comenzaron a sudar. Una parte de mí no quería abrirla. Quería devolver la caja al bolsillo, fingir que nunca la encontré, preservar la ilusión de mi vida perfecta por algunas horas más, días, años tal vez. Pero otra parte, una parte que no reconocía, una parte que parecía haber despertado específicamente en aquel cumpleaños, exigía la verdad, cualquiera que fuese. Abrí la caja con dedos temblorosos, mi respiración suspendida. El mundo alrededor pareció desaparecer cuando vi su contenido. La alianza era delicada, de oro blanco, incrustada con pequeños diamantes que formaban un patrón entrelazado. El diseño era contemporáneo, casi minimalista en su elegancia. Preciosa, moderna, joven. El tipo de joya que brillaría en dedos sin manchas de edad, sin nódulos de artritis incipiente como los míos. Era el tipo de alianza que una mujer usaría para exhibir en las redes sociales, para provocar la envidia de las amigas. Y definitivamente no era para mí. No era el estilo que yo usaría o que habría elegido para mí misma. No combinaba con mis manos, con mi edad, con mi gusto personal por piezas más clásicas y discretas. Era una alianza para una mujer más joven, mucho más joven. Una mujer con la vida por delante, no con la mayor parte de ella ya vivida. Miré mi propia alianza de matrimonio. Una pieza tradicional de oro amarillo, sin piedras, que no había salido de mi dedo en 30 años. El contraste no podría ser más gritante o más revelador. Me quedé allí, sentada en el borde de la cama que hacía tiempo ya no era escenario de intimidad, de complicidad. Solo un mueble compartido por dos personas que vivían vidas separadas, bajo el mismo techo. Sostenía aquella pequeña joya que de repente pesaba toneladas en mi mano.
La casa silenciosa a mi alrededor parecía burlarse de mí con sus espacios elaboradamente decorados a lo largo de décadas, cada objeto contando la historia de un matrimonio que tal vez haya sido una mentira por mucho más tiempo del que me atreví a admitir. 30 años. 30 años construyendo una vida con un hombre que ahora planeaba ofrecer un símbolo de compromiso a otra persona. El dolor era físico. Una opresión en el pecho que hacía difícil respirar. Una presión en las sienes. Un nudo en la garganta que amenazaba con transformarse en sollozos. Recordé el día de nuestra boda. Yo tenía 28 años. Él, 33. Yo llevaba un vestido de encaje francés que mi madre ayudó a elegir. Él parecía tan guapo y tan nervioso, las manos temblando cuando colocó la alianza en mi dedo. «Prometo hacerte feliz todos los días», susurró, solo para mí, antes de besarme. ¿Dónde estaba esa promesa ahora? Pensé en Tadeo, nuestro hijo. ¿Cómo reaccionaría al saber que su padre estaba a punto de abandonar a su madre? Las fiestas de Navidad divididas, los cumpleaños separados, las incomodidades inevitables. La familia que conocía dejaría de existir. El shock inicial dio paso a un entumecimiento extraño, un distanciamiento casi clínico de mis propios sentimientos, como si observara el dolor de otra persona. Tal vez fuera un mecanismo de protección de la mente. La realidad era demasiado intensa para ser procesada de una sola vez. Con una calma que no reconocí en mí misma, coloqué la alianza de vuelta en la caja de vuelta en el bolsillo, exacto donde la encontré. Arreglé la chaqueta en la percha, asegurándome de que no había dejado ninguna señal de que había tocado algo. Mecánicamente continué ordenando el armario como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no acabara de ponerse patas arriba. «El almuerzo está servido, doña Delmira», Jurema llamó desde el pasillo. «Ya voy, Jurema». «Gracias», respondí, sorprendida por la naturalidad de mi voz. ¿Quién era esta mujer que conseguía sonar tan normal cuando todo dentro de ella se estaba derrumbando? Durante las horas siguientes, estuve en piloto automático, realizando acciones cotidianas como si estuvieran ensayadas. Me duché, dejando que el agua caliente cayera sobre mi cuerpo por demasiado tiempo, esperando que de alguna forma pudiera lavar lo que había descubierto. Me vestí con esmero, eligiendo una blusa de seda azul petróleo que Evandro una vez elogió. Me senté a la mesa del comedor donde Jurema había preparado mi plato favorito. Salmón a la parrilla con hierbas. No conseguí comer más que algunos bocados, empujando la comida alrededor del plato para crear la ilusión de haberme alimentado. «¿La señora está bien?» «Está tan pálida», observó Jurema, preocupación genuina en su voz. «Solo un leve dolor de cabeza». Mentí. Debe ser el cambio de tiempo. Y todo el tiempo, mientras sonreía débilmente a Jurema, mientras respondía mensajes de cumpleaños, mientras fingía normalidad, mi mente trabajaba frenéticamente, como una computadora sobrecargada, reviviendo los últimos meses, años tal vez, buscando señales que debería haber visto, pistas que había ignorado, momentos en que la verdad había intentado revelarse, y yo, consciente o inconscientemente, había elegido mirar hacia otro lado. La verdad, me di cuenta en aquel momento de claridad dolorosa, es que parte de mí lo sabía. Tal vez no supiera específicamente sobre una amante o sobre planes de dejarme, pero sabía que algo estaba profundamente mal. Y había ignorado ese conocimiento porque era más fácil que confrontar la realidad de un matrimonio fracasado a los 58 años de edad. Los viajes de negocios que se volvieron más frecuentes y más largos en los últimos 2 años. «El mercado está caliente. Necesitamos expandirnos», explicaba él, y yo aceptaba. Las noches trabajando hasta tarde, llegando a casa cuando yo ya estaba dormida.
La nueva fase del emprendimiento exige dedicación total, justificaba. Y yo comprendía. El celular que nunca salía de su lado ni por un minuto, incluso en el baño. Los mensajes que leía con el aparato estratégicamente inclinado para que yo no pudiera ver. Las sonrisas discretas al recibir notificaciones. El súbito interés en el gimnasio y en su apariencia física después de décadas de sedentarismo contento. La ropa nueva, más juvenil, más moderna. El nuevo corte de pelo, que disimulaba las canas que antes no le molestaban. Las cremas antienvejecimiento que comenzaron a aparecer en el baño. La colonia más fresca, menos amaderada que empezó a usar. La disminución gradual de la intimidad entre nosotros. Primero los besos se volvieron más raros, después más cortos, finalmente casi inexistentes. Las excusas para evitar cualquier contacto físico. Cansancio, estrés, dolor de espalda, preocupación por el trabajo. La forma en que se escabullía cuando yo intentaba establecer alguna proximidad. Los abrazos que parecían incomodarlo. Y yo, demasiado ocupada siendo la esposa perfecta, organizando las cenas con sus socios, manteniéndome actualizada solo lo suficiente para poder conversar con sus clientes, cuidando de la casa que él, raramente, notaba demasiado ciega en mi confianza, o tal vez ciega por elección propia. No había cuestionado nada de esto. Me levanté del sofá donde había pasado la última hora, repasando mentalmente cada momento que debería haberme alertado. El reloj marcaba las 3 de la tarde. La casa estaba demasiado silenciosa, sofocante, en su lujo vacío, en sus recuerdos que ahora parecían manchados. La verdad es que no conseguiría pasar un minuto más allí, sola con mis pensamientos en espiral. Sin planear conscientemente, me encontré cambiando de ropa. Elegí un vestido, gris de corte clásico que era elegante sin llamar la atención. Me peiné el cabello, me puse un lápiz labial discreto. Tomé las llaves de mi coche. Un SUV de lujo que Evandro había elegido por ser seguro y adecuado para una señora de su posición. Aquella frase que en su momento había sonado como preocupación, ahora resonaba diferente. Una señora, no una mujer deseable, solo una señora de posición, un accesorio social. Hice algo que nunca había hecho en 30 años de matrimonio. Fui a la oficina de Evandro sin avisar. En 3 décadas, siempre respeté su espacio profesional. Jamás aparecía sin que fuese invitada para algún evento específico, alguna celebración, alguna cena de negocios donde mi presencia era calculadamente beneficiosa para la imagen de la empresa Vasconcelos Emprendimientos. Ocupaba 3 pisos en uno de los edificios más prestigiosos del centro financiero de la ciudad. La fachada de vidrio espejado reflejaba el cielo, creando la ilusión de un edificio hecho de nubes. Fue mi proyecto, uno de los últimos antes de abandonar mi carrera de arquitecta. A Evandro le encantaba decir esto a los clientes. Mi esposa diseñó este edificio, como si fuera un hobby mío, y no la profesión que elegí antes de elegir ser su esposa. Buenas tardes, ¿puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista. Una joven que yo no reconocía, probablemente contratada después de mi última visita, hace más de 6 meses. Soy Delmira Vasconcelos, respondí, observando el reconocimiento en sus ojos. Me gustaría ver a mi marido, Evandro. Señora Vasconcelos. Claro, el señor Evandro está en una reunión, pero ¿debo anunciarla? No, por favor. Forcé una sonrisa. Quiero darle una sorpresa. Es mi cumpleaños. Ella sonrió, cómplice, y me dio una credencial de visitante. ¡Felicidades, señora! Estoy segura de que le encantará la sorpresa. 10ª planta, oficina al final del pasillo a la derecha. Agradecí y me dirigí al ascensor, sintiendo las miradas curiosas de empleados que me reconocían de los eventos corporativos, de los retratos en la pared de la recepción,
de las fotos del sitio web de la empresa. La esposa del jefe, haciendo una aparición rara. Cuando el ascensor se detuvo en la 10ª planta, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía ser oído en todo el edificio. Mis manos estaban heladas y sentí un leve mareo que me forcé a ignorar. La oficina era amplia, moderna, todo vidrio y acero como a Evandro le gustaba. Una estética fría, casi impersonal, que reflejaba su visión de negocios. Limpia, eficiente, sin espacio para sentimentalismos. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de sus emprendimientos más importantes, intercaladas con diplomas y certificados enmarcados en metal cepillado. El único toque de color venía de las plantas estratégicamente posicionadas, todas artificiales, pues Evandro decía que las plantas reales eran impredecibles y exigían mantenimiento. Saludé discretamente a algunas personas que reconocí al pasar por los pasillos. Sonrisas educadas, miradas curiosas. «La señora Vasconcelos en persona», oí murmurar a alguien. Como si yo fuese una figura mítica, raramente vista en carne y hueso. A medida que me acercaba a la sala de Evandro, una ola de vacilación me golpeó. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué haría si mis sospechas se confirmaban? Más importante, ¿qué haría si me enfrentara a evidencias que ya no podría ignorar? Fue cuando oí su voz a través de la puerta entreabierta de su oficina. Estaba al teléfono, hablando en un tono que no usaba en casa desde hacía años, suave, íntimo, casi juvenil. Se reía de aquella manera ligera que solía reservar para momentos especiales nuestros, para bromas compartidas en viajes, para conversaciones hasta tarde en la noche cuando aún éramos cómplices, no solo compañeros de casa. «Necesito colgar ahora, Lua». Su voz sonaba diferente, más joven, más viva, casi irreconocible para mí, que desde hacía años solo oía su tono profesional, cansado o impaciente. «Sí, está todo arreglado para esta noche. No, ella no sospecha nada. Ya sé que es difícil, pero solo unas horas más. Te prometo, después de hoy, seremos solo tú y yo». Una pausa. Él volvió a reír, una risa baja, casi maliciosa. «También estoy contando los minutos. Créeme, te encantará el restaurante. El Santoro es perfecto para ocasiones especiales. Sí, reservé nuestra mesa favorita, la del rincón con vista al jardín. No te preocupes, todo saldrá bien. Ella nunca cuestiona nada. Es demasiado predecible para eso. Predecible». La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Era así como me veía? ¿Como alguien sin misterios, sin profundidad, sin capacidad de sorprender? Tengo que irme ahora mismo. Hay una reunión en 5 minutos. Yo también te amo, Lua. Hasta luego. Yo también te amo. ¿Cuándo fue la última vez que me dijo esas palabras? No podía recordarlo. Tal vez en la Navidad pasada, automáticamente, en respuesta cuando le regalé un reloj caro. Me quedé congelada allí, parcialmente escondida por una columna, como una intrusa en la vida de mi propio marido. Me sentía extrañamente calmada, como si estuviera viendo una obra de teatro, una tragedia sobre una mujer de mediana edad descubriendo la traición del marido. Solo que yo no era solo espectadora. Era la protagonista involuntaria de este drama, Lua. ¿Quién era Lua? ¿Y qué estaba arreglado para esta noche? ¿Mi cumpleaños? El restaurante que mencionó, Santoro, era donde teníamos reserva, la mesa del rincón con vista al jardín. Nuestra mesa, donde celebramos tantos aniversarios, donde me había llevado para celebrar momentos importantes. ¿Iban a encontrarse allí? ¿En mi cumpleaños? Esperé algunos instantes para recomponerme, respirando profundo, forzando a mis piernas temblorosas a sostener mi peso. Entonces, golpeé suavemente la puerta abierta,
como si acabara de llegar, como si no hubiera oído cada palabra desgarradora de aquella conversación. Evandro casi dejó caer el móvil cuando me vio. Sus ojos se agrandaron por un segundo antes de que su expresión de shock se transformara en una sonrisa ensayada. Vi el pánico momentáneo, rápidamente enmascarado por cordialidad. Si no lo conociera tan bien, tal vez no lo habría notado. Pero 30 años me enseñaron a leer cada microexpresión de aquel rostro. ¿Delmira? ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz sonaba algunos tonos más altos de lo normal, casi estridente en su falsa casualidad. Forcé una sonrisa, aunque sentía que mi rostro podría agrietarse con el esfuerzo. Décadas de práctica en cenas corporativas, en eventos sociales y benéficos finalmente servían para algo. La habilidad de mantener las apariencias cuando todo lo que quería era derrumbarme. Pensé en almorzar juntos por mi cumpleaños, pero veo que llego tarde. Mantuve mi voz estable, sorprendentemente calma. Yo tuve una reunión que se prolongó. Ya almorcé con clientes. Parecía nervioso, arreglando papeles aleatoriamente sobre la mesa, evitando mi mirada directa. Un sudor fino brillaba en su frente. Pensé que habíamos quedado en encontrarnos en el restaurante por la noche. Sí, claro. Traté de parecer casual mientras miraba alrededor de la sala, buscando pistas, cualquier cosa que pudiera decirme más sobre esta tal Lua, sobre sus planes, sobre la extensión de la traición. Solo te eché de menos hoy. La sala estaba impecablemente organizada como siempre. Su mesa de caoba de ley, importada de Indonesia a un costo absurdo, brillaba bajo la luz natural que entraba por las amplias ventanas. El laptop cerrado, algunos contratos en una carpeta de cuero, un portaplumas de plata, un vaso de agua a medio beber. Fue cuando noté la ausencia. La foto. Nuestra foto de boda que siempre estuvo en su mesa, en un marco de plata que elegimos. Juntos, ya no estaba allí. Durante 30 años, aquella imagen había ocupado un lugar destacado en su oficina. Nosotros dos, jóvenes y sonrientes. Yo con mi vestido de novia y él con su smoking, mirándonos el uno al otro como si el mundo alrededor no existiera. Ahora, en su lugar, solo el portaplumas de cuero que le di hace 3 aniversarios. ¿Y nuestra foto?, pregunté, aún manteniendo la sonrisa falsa, señalando el espacio vacío donde debería estar. Ah, parecía buscar una excusa, los ojos moviéndose rápidamente como siempre hacía cuando inventaba algo. El marco se rompió la semana pasada, lo mandé a restaurar. Mentira. Yo conocía cada entonación, cada pequeño tic nervioso de él cuando mentía. La manera como su mano derecha iba automáticamente al lóbulo de la oreja, como hacía ahora. El ligero fruncir de ceño. El parpadeo más rápido. 30 años al lado de alguien te enseña estas cosas. Entiendo. Continué sonriendo, ahora con una calma que ni yo misma sabía de dónde venía. Era como si mi cuerpo estuviera actuando por cuenta propia, pilotado por una versión más fuerte y más fría de mí, que no conocía hasta entonces. No te molestaré más. Nos vemos esta noche en el Santoro. Besé su mejilla y lo sentí tensarse, levemente, como si mi toque le molestara. Su perfume era diferente también, más fuerte, más dulce, o sería perfume de mujer. Un aroma que no era su habitual amaderado, ni mi floral discreto. Era algo cítrico, joven, vibrante. Con una última sonrisa forzada, me volví para salir, pero algo me hizo mirar hacia la papelera al lado de su mesa. Entre papeles arrugados, había una servilleta de papel con una marca de lápiz labial. Un tono rojo intenso que yo jamás usaría. Prefería tonos rosados o neutros. Y una marca de lápiz labial en una servilleta. ¿Qué tipo de reunión de negocios resultaba en marcas de lápiz labial? Hasta la noche entonces. Conseguí decir, mi voz casi normal,
mientras caminaba fuera de la oficina con la dignidad que pude reunir. En el ascensor, sola, finalmente permití que mi máscara de compostura cayera por algunos instantes. Me apoyé en la pared fría de espejo, respirando profundamente, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordar. No iba a llorar. No allí. No ahora. Miré mi reflejo. Una mujer de mediana edad, elegante pero cansada, con ojos que ya no conseguían esconder el dolor. «Él te está engañando, Delmira», dije bajito a mi reflejo. Oír las palabras en voz alta fue extrañamente liberador. Ya no había cómo negar, cómo racionalizar, cómo fingir. Cuando salí del edificio empresarial, el calor de la tarde me golpeó como una ola. El mundo seguía girando. Personas apresuradas en las aceras, coches pitando en el tráfico, vendedores ambulantes ofreciendo agua mineral y paraguas. ¿Cómo podía parecer todo tan normal cuando mi vida acababa de implosionar? En 1900, vez de volver a casa, fui a un café cercano. Un lugar discreto en una galería, donde ocasionalmente encontraba amigas para confraternizar. Ocupé una mesa en el rincón, pidiendo solo un té de manzanilla que sabía que no bebería. Necesitaba pensar, necesitaba respirar, necesitaba decidir qué hacer con este conocimiento devastador que ahora pesaba sobre mí. El celular pesaba en mi bolsillo. Había personas a las que podría llamar. ¿Mi hermana Danuza? Ella nunca le gustó realmente Evandro. Decía que era demasiado egocéntrico. ¿Mi amiga Maristela? Pero ella y su marido eran íntimos de Evandro. Las parejas cenaban, juntas mensualmente. Sería demasiado embarazoso. ¿Quién más? Me di cuenta con tristeza de que a lo largo de los años, mi círculo social se había reducido básicamente a personas vinculadas a Evandro, a su trabajo, a su red de influencia. Con manos temblorosas, llamé a la única persona que podría ayudarme. En aquel momento, Vittoria Mendonça, mi amiga de la universidad. Nos conocimos a los 18 años, cuando ambas estudiábamos arquitectura. Ella eventualmente cambió a Derecho y ahora era una de las abogadas de divorcio más respetadas de la ciudad. No éramos extremadamente cercanas. Los caminos de Encientes, la vida nos alejaron naturalmente, pero manteníamos contacto. Ella se había divorciado 2 veces y vivía declarando que los hombres eran necesarios, pero los maridos eran opcionales. Nunca estuve de acuerdo con su filosofía, hasta ahora. «Vittoria Mendonça», atendió, su voz profesional y distante. «Vittoria, soy Delmira Fontoura Vasconcelos». Mi voz falló un poco al decir mi nombre completo. ¿Delmira? Su tono cambió a sorpresa genuina. Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? No exactamente. Hice una pausa, sintiendo las palabras atascarse. Necesito verte hoy. Es urgente. Intenté mantener la voz estable, pero algo debió transparentarse, pues su tono cambió instantáneamente a preocupación. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, admití finalmente, y fue como si una presa se rompiera. Es Evandro. Yo creo... No, estoy segura de que me está engañando. Y planeando dejarme. Silencio al otro lado de la línea por algunos segundos. ¿Dónde estás ahora? En el Café Viena, cerca de su oficina. Quédate ahí. Voy en camino. 20 minutos. 2 horas. Después, yo estaba en su oficina. Un espacio elegante y minimalista en un edificio comercial de alto nivel. Las paredes estaban decoradas con arte abstracto en tonos de gris y rojo. «Los colores del divorcio», bromeó una vez. Gris para las áreas nebulosas de la ley y rojo para la sangre derramada. En su momento me pareció un chiste de mal gusto. Ahora parecía dolorosamente apropiado. Conté todo entre lágrimas contenidas. La alianza, la llamada que escuché, la foto desaparecida,
El perfume extraño, la servilleta con lápiz labial, cada pieza del rompecabezas encajándose para formar una imagen nítida y devastadora de la traición de Evandro. Vittoria me escuchó sin interrumpir, sus ojos experimentados analizando cada detalle, sus manos ocasionalmente tomando notas en un blog. A diferencia de la mayoría de las personas que probablemente intentarían consolarme con palabras vacías, ella mantuvo una postura profesional que, extrañamente, encontré reconfortante. No estaba tratando mi dolor como un drama, sino como un problema concreto que necesitaba soluciones prácticas. Él te está engañando, Delmira. Vittoria fue directa, como siempre. Sus ojos azul grisáceo me miraban con una franqueza que solo los años y la experiencia podrían moldear. Y por lo que me cuentas, no es algo reciente. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Las preguntas sonaban patéticas incluso para mí, clichés de mujer engañada que juraba que nunca pronunciaría. El por qué es casi siempre el mismo. Cruzó sus largas piernas cubiertas por unas medias negras impecables, ajustando la falda del traje gris. Hombres como Evandro llegan a los 60 y entran en pánico. Se miran en el espejo y ven la edad avanzando, la muerte acercándose. Sienten que están perdiendo algo, que el tiempo se escapa, que necesitan probar que aún son viriles, deseables. Es patético y predecible. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua. En cuanto al quién, ¿eso importa realmente? Lo importante es lo que esto significa para ti, para tu matrimonio. ¿Qué significa? Repetí, sintiéndome extrañamente distante de mis propias emociones. Significa que él rompió el contrato. Vittoria siempre veía los matrimonios como contratos. Tal vez por eso los suyos no habían durado. La pregunta importante es, ¿qué vas a hacer ahora? Tienes opciones, más de las que imaginas. ¿Opciones? Sí. Puedes confrontarlo, exigir que termine la aventura, intentar reconstruir el matrimonio, lo que estadísticamente raramente funciona, debo advertir. Puedes fingir que no sabes y continuar en un matrimonio vacío. Muchas mujeres hacen esto, especialmente de nuestra generación. O... Hizo una pausa significativa. Puedes prepararte para lo inevitable, pero en tus términos. Garantizar que cuando el matrimonio termine, y por lo que me has contado, eso es solo cuestión de tiempo. Estés protegida, financiera y emocionalmente. ¿Qué harías tú? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Ella sonrió, una sonrisa afilada como una hoja. Lo destruiría, no por venganza, sino por justicia. ¿Qué iba a hacer? La pregunta resonó en mi mente durante el trayecto de vuelta a casa. La rabia comenzaba a reemplazar el shock inicial, creciendo lentamente como una ola que aún no había alcanzado su altura máxima. Rabia no solo hacia Evandro, sino hacia mí misma, por haber sido ingenua, por haber cerrado los ojos, por haber abdicado de mi carrera, de mis sueños, de partes significativas de mi identidad para ser la esposa perfecta de Evandro Vasconcelos. 30 años. Abandoné mi carrera como arquitecta para apoyarlo. Pospuse indefinidamente planes de hacer un máster para que él pudiera hacer el MBA en el extranjero. Tu formación es más importante para nosotros ahora, argumentó él, y yo estuve de acuerdo. Me mudé de ciudad 3 veces para acompañar sus oportunidades de trabajo, dejando atrás amistades, conexiones, posibilidades. Construí nuestra casa. Literalmente, yo diseñé cada habitación. Supervisé cada detalle de la obra mientras él se enfocaba en construir el imperio. Crié a nuestro hijo mientras él viajaba por trabajo, frecuentemente ausente en momentos importantes. El primer diente, los primeros pasos, las presentaciones escolares, las fiebres nocturnas, las pesadillas, las dudas de la adolescencia. Organicé su vida social, sus contactos,
sus conexiones profesionales. Fui anfitriona de cientos de cenas para impresionar a sus clientes. Aprendí sobre vinos, sobre arte, sobre literatura clásica, no por pasión, sino para poder conversar con su círculo social cada vez más elevado. Y ahora, a los 58 años, cuando debería estar recogiendo los frutos de décadas de dedicación, él planeaba descartarme por alguien más joven, como un producto con fecha de caducidad vencida. Como si todo mi sacrificio, toda mi lealtad, todo mi amor, no valieran nada frente a un cuerpo más joven, una admiración nueva, una piel sin marcas del tiempo. Estacioné en el garaje de nuestra casa con movimientos automáticos. No recuerdo el trayecto hasta allí. Mi mente estaba muy ocupada catalogando todas las formas en que había sido tonta, todas las veces en que había puesto las necesidades de él por encima de las mías. En casa, ignoré las preguntas preocupadas de Jurema sobre mi estado. ¿La señora está bien? Parece pálida. Y subí directamente a la habitación. No conseguiría mantener la farsa de normalidad por más tiempo. En la habitación, miré alrededor como si viera el espacio por primera vez. La cama king size con sábanas de algodón egipcio que Evandro insistía eran las únicas dignas de tocar su piel. El armario inmenso donde mis ropas ocupaban menos de un tercio del espacio. Él siempre fue más vanidoso, siempre necesitaba más opciones. Los cuadros en las paredes, obras de artistas emergentes que compramos en subastas benéficas, menos por amor al arte y más por el networking que estos eventos proporcionaban. Incluso las fotos en los marcos parecían extrañas ahora. Nosotros dos en París. Nosotros dos en un crucero por el Mediterráneo. Nosotros dos en un resort en las Maldivas. Siempre sonrientes, siempre la imagen de la perfección. ¿Cuántas de esas sonrisas eran genuinas? ¿Cuántos de esos viajes fueron realmente vacaciones y no extensiones de sus agendas de trabajo? Hice algo que también nunca había hecho. Invadí completamente la privacidad de Evandro. Su oficina en casa siempre fue su territorio, respetado por mí como un espacio sagrado donde él trabajaba en sus grandes visiones. Una habitación donde yo raramente entraba, y nunca sin ser invitada. Hoy no. La oficina era una extensión de Mephistios, su personalidad, organizada al extremo, minimalista, fría. Un escritorio amplio con una computadora de última generación. Estanterías con libros cuidadosamente alineados por altura y color, muchos de los cuales nunca leyó, pero que consideraba esenciales para su imagen de hombre culto. Un pequeño bar con cristales y whiskies raros. Me senté en la cara silla ergonómica donde él pasaba horas. Encendí la computadora, pero como era de esperar, estaba protegida por contraseña. Probé algunas combinaciones obvias. Nuestra fecha de boda, su cumpleaños, el nacimiento de Tadeo. Nada. Tal vez fuera el cumpleaños de ella, de esa tal Lua. Pero ni siquiera sabía quién era ella o cuándo nació. Desistí de la computadora y comencé a revisar los cajones. El primero estaba cerrado con llave. Busqué una llave pero no encontré. En el segundo, solo material de oficina impecablemente organizado. En el tercero, encontré lo que parecían ser documentos financieros personales. Fue ahí donde comencé a descubrir la verdadera extensión de la traición. Encontré extractos bancarios mostrando transferencias regulares a una cuenta que yo no conocía, valores considerables, entre 5 y 10.000 por mes, durante los últimos 18 meses. El beneficiario solo estaba identificado por iniciales. LP Lua, algo con P. Había recibos de joyas guardados en una carpeta. No solo la alianza que encontré en el bolsillo, sino collares, pendientes, una pulsera de oro blanco de Cartier, por valor de casi 20.000. Regalos que ciertamente no eran para mí.
En nuestro último aniversario de boda, recibí un libro de recetas naturales porque él pensaba que yo debería cuidar más la alimentación. El recibo más reciente, de la alianza, estaba a nombre de Luana Prado. Luana Prado. Finalmente tenía un nombre completo. En una carpeta separada, encontré el contrato de alquiler de un apartamento en el edificio Palmares, en el centro de la ciudad, uno de los condominios residenciales más lujosos de la región. El alquiler mensual era casi obsceno, más de lo que muchas familias ganan en meses de trabajo, y estaba registrado bajo el nombre de Vasconcelos Emprendimientos, no como una propiedad personal. Gasto de la empresa, desvío de recursos, fraude posiblemente. Pero lo peor, lo que hizo que mi sangre se helara verdaderamente, fue encontrar papeles de una transferencia de propiedad de parte de nuestras acciones de la empresa a un nombre que ahora reconocí inmediatamente: Luana Prado. 15% de las acciones, para ser exacta, acciones que legalmente eran parcialmente mías, por derecho matrimonial, transferidas sin mi conocimiento o consentimiento. Junto a ese documento había otro, un borrador de acuerdo prenupcial. Evandro no solo estaba teniendo una aventura, estaba planeando casarse con ella. La misma firma, Luana Prado, estaba en varios documentos recientes de la empresa, en informes, en aprobaciones de presupuestos. Ella no era solo una aventura, estaba integrada en sus negocios, en la empresa que construimos, en el imperio que sacrifiqué mi carrera para ayudar a erigir: Luana. Lua. Finalmente el apodo tenía sentido. Mi laptop estaba allí, sobre una mesita, lateral en la oficina, donde yo ocasionalmente la usaba para buscar recetas o verificar emails. Sin pensarlo dos veces, tecleé su nombre en el buscador, junto con el nombre de la empresa de Evandro. Y allí estaba ella, Luana Prado, 32 años, directora de marketing de Vasconcelos Emprendimientos, contratada hace 2 años. La foto en el sitio web de la empresa mostraba a una mujer impresionantemente guapa, con pelo castaño largo y ondulado, cayendo en cascada sobre hombros delicados, ojos color miel ligeramente rasgados, dándole un aire exótico, y una sonrisa confiada revelando dientes perfectamente alineados. 32 años, solo 4 años más que nuestro hijo. Continué excavando en Internet, sintiéndome como una detective privada, o tal vez como una arqueóloga desenterrando los artefactos de mi propio matrimonio en ruinas. Descubrí que ella estaba divorciada, desde hacía 3 años, sin hijos. Graduada en marketing por la universidad más prestigiosa del país, con máster en el extranjero, pagado por Vasconcelos Emprendimientos a través de un programa de talentos, iniciado convenientemente poco después de su contratación. Un programa que Evandro nunca mencionó en nuestras conversaciones sobre la empresa, aun sabiendo que siempre me interesé por cuestiones educativas. Su perfil de éxito en LinkedIn listaba logros impresionantes. Aumento del 32% en la captación de clientes en el último año, renovación completa de la marca de la empresa, premios de marketing. Superficialmente parecía una ejecutiva competente, pero analizando más a fondo, vi que todos sus éxitos profesionales coincidían perfectamente con su entrada en Vasconcelos Emprendimientos. Anteriormente su currículum era modesto, con pasajes por empresas menores en cargos de media gerencia. Las fotos glamurosas de su Instagram. Aparecía en eventos de gala, viajes internacionales, restaurantes exclusivos, muchos de los cuales reconocí como compromisos de negocios que Evandro tuvo en los últimos 2 años. Mientras yo estaba en casa, creyendo que mi marido trabajaba, él estaba construyendo una vida paralela con esta mujer. Encontré varias fotos de eventos corporativos donde los dos aparecían, siempre cerca uno del otro. Evandro, en sus trajes, impecables, cabello canoso perfectamente arreglado, postura de patriarca exitoso. Ella,
siempre deslumbrante, con vestidos elegantes que valorizaban su juventud, su belleza, su energía. En muchas de esas fotos, yo también estaba presente. Generalmente algunos pasos atrás, sonriendo educadamente, completamente ajena al drama que se desarrollaba ante mis ojos. En una de ellas, capturada en una cena corporativa 6 meses atrás, la mirada entre ellos lo decía todo. La forma como se inclinaban uno hacia el otro, como compartían una sonrisa que parecía contener un secreto. Aquella intimidad sutil, pero innegable. El lenguaje corporal que ahora era obvio, escandalosamente claro. ¿Cómo no lo había visto antes? Yo estaba en esa cena, por el amor de Dios, sentada al otro lado de la mesa, probablemente sonriendo educadamente a algún socio aburrido, mientras mi marido se enamoraba de otra mujer a pocos metros de mí. Profundicé aún más en mi investigación. Descubrí que ella vivía en un barrio, de clase media alta hasta recientemente, cuando se mudó a una dirección que reconocí inmediatamente. El edificio Palmares, el mismo del contrato de alquiler que encontré. Él no solo la estaba obsequiando con joyas caras y acciones de la empresa, sino que también había montado un nido de amor para ellos, pagado con el dinero de nuestra empresa. Algo en su perfil de Instagram me llamó la atención. En las fotos más antiguas, ella frecuentemente aparecía acompañada de un hombre alto, de apariencia atlética, con cabello oscuro. Llevaba bata blanca en algunas fotos y había menciones a mi médico favorito y mi amor salvando vidas en las leyendas. Investigando más a fondo, descubrí que se trataba de Enzo Marini, cirujano plástico renombrado, con quien ella había estado prometida hasta aproximadamente 2 años atrás, exactamente cuando comenzó a trabajar en Vasconcelos Emprendimientos. Las piezas encajaban con dolorosa perfección. Evandro la había seducido alejándola de su compromiso, probablemente ofreciendo el estilo de vida lujoso que un médico en inicio de carrera, por más prometedor que fuese, no podría proporcionar. Y ahora planeaba hacer lo mismo conmigo. Descartar una relación de décadas por una versión más nueva, más brillante, más excitante. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo la oficina con tonos anaranjados que normalmente encontraría bellísimos, algo dentro de mí también se transformó. El dolor aún estaba allí, claro. Un dolor profundo que sabía que llevaría años para cicatrizar completamente, si es que algún día cicatrizaría. Pero por encima de él, una claridad fría se estableció. Una determinación que no sentía hace décadas, tal vez desde los tiempos en que luchaba por establecer mi carrera como arquitecta, antes de renunciar a todo por Evandro. Si Evandro pensaba que podría simplemente descartarme después de 30 años, que podría sustituirme, como quien cambia un modelo de coche por uno más nuevo, estaba a punto de recibir una gran sorpresa. Yo no sería simplemente descartada. No saldría silenciosamente con un acuerdo de divorcio humillante y algunas migajas de un patrimonio que ayudé a construir. Llamé nuevamente a Vitoria. Necesito todo lo que puedas descubrir sobre sus negocios en los próximos días, dije en cuanto atendió, mi voz sorprendentemente firme. Especialmente sobre transferencias de propiedad, posibles fraudes fiscales, uso indebido de recursos de la empresa. Creo que hay irregularidades significativas y necesito saber cómo proteger mi parte en la empresa. Delmira. La voz de Vitoria tenía un toque de admiración mezclado con preocupación. ¿Qué estás planeando? Justicia, Vitoria. Solo justicia. Había una determinación en mi voz que no reconocí. Más fuerte, más resuelta de lo que jamás me permití ser en los últimos 30 años. Esta no era la voz de la esposa sumisa de Evandro Vasconcelos. Era la voz de la mujer que debería haber sido todo este tiempo. La mujer que finalmente estaba emergiendo de las cenizas de un matrimonio destruido por la traición.
Voy a designar a mi mejor equipo para esto inmediatamente, respondió Vittoria, con un respeto renovado en su tono. Vamos a necesitar acceso a todos los documentos que encontraste y cualquier otro que puedas localizar sin levantar sospechas. Los tendrás todos mañana, prometí. ¿Y qué hay de esta noche? ¿La reserva en el restaurante? ¿Aún vas a ir? Pausa. Era una pregunta válida. Parte de mí quería cancelar todo, encerrarme en la habitación y dejar que la realidad de lo que había descubierto me consumiera. Pero otra parte, la parte más fría, más calculadora que estaba despertando, sabía que eso sería un error estratégico. Iré, decidí. Necesito ver con mis propios ojos cuáles son sus planes para esta noche. Y necesito ganar tiempo para organizar mi estrategia. Ten cuidado, advirtió Vittoria. Hombres como Evandro pueden ser peligrosos cuando están acorralados. No lo confrontes abiertamente hasta que tengamos todas las pruebas legales que necesitamos. No, te preocupes, respondí, una confianza sorprendente surgiendo en mi voz. Representé el papel de la esposa perfecta durante 30 años. Puedo actuar por algunas semanas más. Colgué y fui a arreglarme para la cena. La noche apenas estaba comenzando, y con ella, el primer acto de mi venganza también se iniciaba. Elegí mi vestido negro favorito, elegante, clásico, que destacaba que mis 58 años habían sido vividos con dignidad. Un modelo de corte simple, pero impecablemente hecho, que alargaba mi silueta y valorizaba los aspectos de mi figura que aún consideraba atractivos. Mis hombros bien delineados, mi postura erecta cultivada en años de clases de ballet, en 1900, la juventud, mi escote que, a pesar de la edad, se mantenía bien preservado gracias a la disciplina con protector solar. Arreglé el cabello con cuidado, optando por un moño bajo y elegante, que revelaba el cuello que Evandro solía elogiar en los primeros años de matrimonio. Me puse los pendientes de perlas que heredé de mi madre. Joyas de familia, símbolos de un linaje de mujeres fuertes que enfrentaron sus propias dificultades. Maquillaje ligero, apenas lo suficiente para dar vida al rostro marcado por los años y por el shock del día. Me miré en el espejo y por primera vez en aquel día, realmente me vi. Ya no era la mujer ingenua de la mañana. Ya no era la esposa traicionada de pocas horas atrás, devastada por el descubrimiento. En su lugar estaba una mujer con propósito, una mujer con un plan. Así es como termina, dije a mi reflejo. No con lágrimas, sino con determinación. A las 8 en punto, conforme lo acordado, entré en el Santoro. Restaurante italiano caro. Nuestro favorito para ocasiones especiales. O solía serlo. El maître me reconoció inmediatamente. Éramos clientes frecuentes desde hacía más de 20 años. Señora Vasconcelos, qué placer recibirla. Su marido ya llegó y la espera. Hizo una pausa, un ligero malestar en su mirada profesional. En la mesa habitual. Nuestra mesa habitual era la del rincón, con vista a los jardines iluminados. Exactamente la que Evandro había mencionado por teléfono con su amante, con el corazón latiendo acelerado, pero manteniendo una expresión serena. Seguí al maître por el salón elegante, entre mesas ocupadas por parejas y grupos que cenaban alegremente, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Y entonces, los vi. Evandro ya estaba allí, en nuestra mesa habitual con vista a los jardines iluminados. Y no estaba solo. Luana Prado estaba sentada a su lado, aún más guapa en persona que en las fotos. Llevaba un vestido rojo que abrazaba sus curvas jóvenes con perfección, cabello suelto en ondas brillantes, maquillaje impecable que realzaba sus rasgos delicados. Parecía una modelo salida de las páginas de una revista de moda. A mi lado, ella parecía pertenecer a otra especie, más brillante, más vibrante, más viva.
Evandro vestía su traje italiano azul marino que yo había elegido en su último cumpleaños. El reloj Patek Philippe, que costó una pequeña fortuna, brillaba en su muñeca. Estaban inclinados uno hacia el otro, conversando en tonos bajos e íntimos, sus rostros iluminados por el brillo suave de las velas de la mesa. Parecían una pareja perfecta, de no ser por el pequeño detalle de que él aún estaba casado. Conmigo. Cuando me vieron, ambos se levantaron abruptamente. El pánico en el rostro de Evandro habría sido cómico en otras circunstancias. Vi la sangre drenarse de su rostro, dejándolo pálido bajo el bronceado artificial que cultivaba en sesiones regulares de bronceado. Otro hábito reciente que ahora cobraba doloroso sentido. Delmira, ¿has llegado temprano? Intentó recomponerse, ajustando la corbata en un gesto nervioso. Sus ojos se movían rápidamente entre Luana y yo, como si intentara calcular cuánto podría haber visto, cuánto podría haber comprendido. Luana parecía igualmente incómoda, pero había algo más en su expresión. Confusión, tal vez. Se mordió ligeramente el labio inferior, un gesto que la hacía parecer aún más joven, casi vulnerable. Llegué exactamente a la hora que acordamos. Respondí calmadamente, manteniendo mi voz controlada, mi sonrisa educada como si nada estuviera mal. No sabía que tendríamos compañía esta noche. Esta es Luana, mi nueva directora de marketing. Evandro intentó sonar casual, profesional. Tenía algunas ideas para discutir antes de nuestra cena, sobre la nueva campaña institucional. Luana extendió la mano, visiblemente incómoda. Señora Vasconcelos, es un placer finalmente conocerla formalmente. ¡Feliz cumpleaños! Apreté su mano, notando lo suave que era, cómo sus uñas estaban perfectamente manicuradas en un tono de rojo que combinaba con el vestido. Una fina alianza de oro brillaba en su dedo anular derecho, no en el izquierdo. No era una mujer casada, pero tampoco estaba completamente soltera. El placer es mío, Luana. Sonreí, una sonrisa genuina que la dejó visiblemente confusa. Entonces, sin alterar mi tono cordial, añadí: o debería decir, Lua. El silencio que siguió fue ensordecedor. Evandro se quedó pálido, como si hubiera visto un fantasma. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. Luana lo miró, luego a mí, entendimiento surgiendo lentamente en sus ojos. Evandro, tú no... comenzó ella, su voz temblando ligeramente. «No le contaste que soy tu esposa». Terminé la frase por ella, manteniendo aún el tono calmo, casi conversacional. «¿O no me contaste a mí sobre ella? ¿Cuál de las dos, querido?» El restaurante a nuestro alrededor continuaba a su ritmo normal. Camareros sirviendo platos elaborados, sommelier recomendando vinos caros, clientes conversando en tonos bajos y refinados. Nadie percibía el drama silencioso que se desarrollaba en nuestra mesa. O tal vez lo percibían, pero fingían no notarlo, como hacen las personas educadas ante la incomodidad ajena. Me senté calmadamente a la mesa, tomé el menú y actué como si estuviéramos teniendo una noche normal. Como si fuera perfectamente aceptable que mi marido estuviera cenando con su amante el día de mi cumpleaños, en nuestro restaurante favorito, en nuestra mesa especial. Por favor, siéntanse a gusto. Es mi cumpleaños, después de todo. Y aparentemente tenemos mucho de qué hablar. Lentamente, aún aturdidos, Evandro y Luana volvieron a sentarse. Evandro parecía haber envejecido 10 años en los últimos 2 minutos. Luana alternaba miradas entre nosotros dos, comprensión y horror creciendo en sus ojos. Lo que siguió fue una de las comidas más tensas jamás servidas en aquel restaurante. El camarero, sintiendo el clima, se acercó cautelosamente para anotar nuestros pedidos. Pedí mi plato favorito, linguine alle vongole,
y una copa del vino blanco más caro de la carta. Si esta sería la última comida de mi matrimonio, que fuera con estilo. Luana intentó levantarse varias veces, pero yo gentilmente insistí en que se quedara. Por favor, quédate. Me gustaría conocer mejor a la mujer por la cual mi marido me está cambiando después de 30 años. Señora Vasconcelos, realmente creo que debería irme, comenzó ella, su confianza anterior completamente evaporada. Delmira, por favor. Somos prácticamente familia ahora, ¿no? O lo seremos, después de que el divorcio se finalice. Tomé un sorbo de agua, estudiándola atentamente. ¿Cuántos años tienes, Luana? 32, ¿no es así? La edad que yo tenía cuando Evandro y yo comenzamos a construir la empresa. Interesante coincidencia. Evandro parecía un animal acorralado, ojos moviéndose frenéticamente como si buscara una ruta de escape. Delmira, no es lo que estás pensando. ¿No? ¿Entonces no es tu amante? Mantuve la voz calma, casi curiosa, como si discutiéramos el clima o la última exposición de arte de la ciudad. ¿No es para ella la alianza en el bolsillo de tu chaqueta? ¿Esa linda pieza de oro blanco con diamantes que encontré esta mañana? ¿No es ella quien va a vivir en ese apartamento en el edificio Palmares que alquilaste? ¿No es ella quien recibió acciones de nuestra empresa? Con cada pregunta, Luana parecía más horrorizada. Aparentemente, había cosas que ni ella sabía. Su mirada alternaba entre Evandro y yo, cada vez más confusa y perturbada. ¿Acciones? ¿Qué acciones?, preguntó, volviéndose hacia Evandro, la voz elevándose ligeramente. Fue cuando me di cuenta. Ella no sabía todo. Él estaba manipulándonos a las dos, manteniendo a cada una en una caja separada, alimentando cada relación con dosis calculadas de información. Típico de Evandro. Siempre controlando todas las variables, siempre manteniendo el poder en sus manos. Excepto que ahora, por primera vez en décadas, había perdido ese control. «Oh, querida», le dije a ella casi con lástima. «¿Él no te lo contó? Evandro transfirió el 15% de las acciones de la empresa a tu nombre. Acciones que técnicamente son parcialmente mías por derecho matrimonial». Evandro finalmente recuperó la voz, interrumpiendo bruscamente. «Basta. Esto es entre nosotros, Delmira. No necesitamos convertir esto en un espectáculo público». Se volvió hacia Luana, su tono repentinamente autoritario. «Luana, por favor, vete. Hablaré contigo después». Esperaba que ella obedeciera. Después de todo, su carrera dependía de él. Pero para mi sorpresa y secreta satisfacción, Luana no se movió. Sus ojos, antes confusos, ahora destellaban con una mezcla de ira y determinación. «No, creo que necesito escuchar esto». Su voz era controlada, pero firme. Había una dignidad inesperada en su comportamiento ahora. «Me dijiste que te estabas divorciando desde hace meses, que todo era consensual, que tu esposa lo sabía y que había seguido adelante». Miré a Evandro con una ceja levantada. «Fascinante. ¿Entonces yo seguí adelante y ni siquiera me enteré? ¡Qué conveniente!». El celular de ella sonó, melodía discreta interrumpiendo el momento tenso. Miró la pantalla y se puso aún más pálida. «¿Es él? ¿Tu prometido?», pregunté calmadamente. Tanto Evandro como Luana me miraron sorprendidos. Para Evandro, fue como si hubiera hablado en una lengua extranjera. Pura incomprensión. Para Luana, estupefacción absoluta. «Exprometido», corrigió automáticamente. Luego entrecerró los ojos. «¿Cómo tú...?» «Sí, yo sé sobre él también». «Enzo, ¿no es así? El cirujano plástico con quien estabas prometida antes de conocer a mi marido. Aquel que dejaste cuando la perspectiva de estatus y riqueza inmediata pareció más atractiva». «¿Investigaste mi vida?», indignación en su voz.
Mi querida, tú invadiste la mía, respondí sin alterar mi tono educado. Parecía justo devolver el favor. ¿Cómo tú...? Luana comenzó, pero la interrumpí suavemente. ¿Cómo descubrí tanto en tan poco tiempo? No fue difícil. Tu Instagram es público. Tu LinkedIn también. Y mi marido no es tan discreto como piensa. Me incliné hacia adelante, mi voz bajando como si confiara un secreto. ¿Crees que eres la primera? Evandro tiene un patrón. Le gustan las mujeres jóvenes, ambiciosas, preferiblemente ya comprometidas. El desafío, supongo. Ofrece mentoría, promoción rápida, una vida de lujo que sería inalcanzable de otra forma. En cuanto a cómo sé tantos detalles específicos, digamos que pasé el día siendo muy productiva. El camarero llegó con los platos, interrumpiendo momentáneamente la tensión. Nadie tocó la comida. Me volví hacia Evandro, que parecía estar teniendo dificultad para respirar. Su rostro estaba rojo, contrastando con la palidez anterior. Una vena pulsaba en su sien. Señal de presión alta, probablemente. En otros tiempos, me habría preocupado. Le aconsejaría disminuir la sal, hacer más ejercicio, consultar al cardiólogo. Ahora, observaba con distanciamiento clínico. ¿Realmente pensaste que no lo descubriría? ¿Que podrías presentarme a tu amante en mi propio cumpleaños y yo no me daría cuenta? ¿30 años juntos y me conoces tan poco? Fue cuando noté que algunas personas en las mesas cercanas comenzaban a prestar atención a nuestra conversación. ¿Perfecto? ¿Testigos? Levanté mi copa de vino que permanecía intacta. Un brindis. Por mi cumpleaños de 58 años. Por la alianza que encontré en tu bolsillo esta mañana. Miré directamente a Evandro. Y por el divorcio que mi abogada está preparando en este exacto momento. El rostro de Evandro pasó por una secuencia de emociones en rápida sucesión. Shock, ira, miedo y finalmente, algo parecido a desesperación. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro urgente. No puedes estar hablando en serio. Esto es solo un malentendido. Podemos hablar sobre esto en casa, como adultos. Tenemos una empresa juntos. Una vida, un hijo. Teníamos. Corregí. Y en cuanto a la empresa, me temo que ha habido algunos cambios hoy. Esos documentos que me hiciste firmar el mes pasado, supuestamente para reorganización fiscal, esa pila de papeles que me presentaste tarde en la noche, cuando yo estaba exhausta después de organizar la cena para tus inversores. Hice una pausa, observando la comprensión lentamente surgir en sus ojos. Los hice verificar. Muy conveniente que hayas intentado transferir mayoritariamente tus activos a la empresa, dejándome con la casa y una mensualidad. Tomé un sorbo de vino. Un Sauvignon Blanc excepcional, notas cítricas y minerales, perfecto para el momento. ¿Una mensualidad, Evandro? ¿Después de 30 años? Como si yo fuera una niña recibiendo paga semanal o una exesposa inconveniente a ser mantenida a distancia con pagos regulares. Los abogados revisaron todo hoy y, desafortunadamente para ti, cometiste un error. Sonreí, saboreando el momento, de revelación como quien aprecia el clímax de una película bien construida. Falsificaste mi firma en 2 documentos cruciales: transferencia de propiedad intelectual y autorización para movimentación de bienes. Eso es un delito, Evandro, y tengo las pruebas originales conmigo. Si él estaba pálido antes, ahora parecía un fantasma. Gotas de sudor se formaban en su frente. Luana miraba de uno a otro, horror creciente en su rostro. ¿Tú falsificaste documentos?, preguntó, alejándose perceptiblemente de él. Ella está mintiendo.
Evandro intentó, pero su voz salió débil, sin convicción. La desesperación era evidente en sus ojos. Tomé mi bolso Hermès, regalo suyo en nuestro 25º aniversario de boda, y saqué una carpeta fina de cuero. Aquí están copias de los documentos con mi firma falsificada, junto con el análisis preliminar de un perito calígrafo. Los originales ya están con las autoridades. Era un farol, pero por la expresión de él, dio en el blanco. «No harías eso», susurró. «¿No? Planeabas dejarme a los 58 años, después de que dediqué mi vida a ti y a tu carrera, después de que renuncié a todo, mis sueños, mi carrera, mi independencia, para ser tu esposa perfecta, tu anfitriona impecable, tu compañera leal. Planeabas quitarme todo y comenzar una nueva vida con tu amante». Me volví hacia Luana, que, por cierto, también estaba siendo engañada. No ibas a darle la alianza esta noche, ¿verdad? Ibas a pedirme que firmara los papeles del divorcio en mi propio cumpleaños, ¿no es así? El silencio de él fue confirmación suficiente. Luana se cubrió la boca con la mano, lágrimas comenzando a formarse, corriendo ligeramente su rímel caro. La máscara de sofisticación y poder se estaba desmoronando, revelando a la joven insegura detrás de la fachada. «Oh, querida», le dije a ella con genuina simpatía, sorprendiéndome incluso a mí misma. ¿Realmente creíste que un hombre que traiciona a la esposa de 30 años sería fiel a ti? ¿Que alguien capaz de falsificar documentos, de mentir, mirando a los ojos, de manipular a las dos mujeres en su vida, sería honesto en una nueva relación? Luana se secó discretamente una lágrima que corría por su mejilla. Había algo genuinamente conmovedor en su vulnerabilidad en aquel momento. No era solo la amante de mi marido, sino otra víctima de sus manipulaciones. Aún así, no podía absolverla completamente. «Pero tú sabías que él estaba casado», continué, más suavemente. «Lo veías en las fotos de eventos con la alianza. Me veías a su lado. ¿Cómo pudiste?» «Él dijo que era solo una fachada», respondió, la voz trémula. «Que ustedes vivían separados desde hace años, que solo mantenían las apariencias por la empresa, por los inversores, por la imagen pública». Miró a Evandro con dolor. «Dijo que tú habías estado de acuerdo con esto, que habría un divorcio discreto, sin escándalos. ¿Y tú creíste?», pregunté sin acusación, solo curiosidad genuina. «Quería creer», admitió. «Él es convincente». «Sí, lo es. Compartimos un momento de entendimiento mutuo. Dos mujeres unidas por la misma desilusión». Luana tomó su bolso de marca, un modelo que reconocí como regalo de Evandro, pues me había dado uno idéntico en Navidad, en otro color. Se levantó, acomodando el vestido con una dignidad sorprendente para alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse. «Se acabó, Evandro». Su voz era baja pero firme. «No me busques más, ni en la oficina, ni en el apartamento, en ningún lugar». Entonces se volvió hacia mí, vacilante, como si no estuviera segura del protocolo para despedirse de la esposa del amante. «Señora Vasconcelos», Delmira, no sabía la extensión de sus mentiras. «Esto no es una excusa, solo un hecho. Lamento el papel que desempeñé en su sufrimiento. Y para que conste», añadió, un destello de orgullo surgiendo en sus ojos, «Enzo y yo terminamos por diferencias genuinas antes de que yo conociera a tu marido. Él nunca me robó de nadie, al menos no de esa forma». Hizo una pausa, mirando a Evandro con algo entre repulsión y lástima. «Pero tienes razón en una cosa. Un hombre que falsifica documentos y miente a la esposa de 30 años ciertamente no es alguien en quien se pueda confiar. ¡Qué pérdida de tiempo!».
con una última mirada hacia mí, una mirada que contenía algo parecido a respeto reluctante. Salió del restaurante, los tacones altos resonando en el piso de mármol, la postura erguida de quien intenta preservar el último vestigio de dignidad. Evandro y yo nos quedamos solos en la mesa, siendo observados discretamente por los otros clientes. El silencio entre nosotros tenía el peso de 3 décadas de historia compartida, ahora vista a través de una lente completamente diferente. Él parecía menor de alguna forma, disminuido, la imponencia habitual sustituida por una vulnerabilidad casi patética. Intentó recuperar algún control de la situación, ajustando la corbata en un gesto nervioso que reconocí bien, su tic, cuando se sentía acorralado en negociaciones difíciles. ¿Qué quieres, Delmira? Su voz estaba más calma ahora, calculadora. El hombre de negocios emergiendo de las cenizas del amante expuesto. ¿Dinero? Podemos llegar a un acuerdo. Vamos a negociar como adultos, sin involucrar a las autoridades, sin escándalos innecesarios. Sonreí, tomando mi copa nuevamente, saboreando el vino fino como si estuviéramos teniendo solo una comida agradable más. ¿Qué quiero? Bueno, inicialmente pensé en destruirte completamente, arruinar tu reputación, tomar tu empresa, dejarte sin nada. Sería poético, ¿no crees? Una retribución perfecta. Tomé otro sorbo, contemplativo. Pero me di cuenta de que hay algo más valioso que puedo recuperar de esta situación. Mi propia vida. Así que, aquí están mis condiciones. Establecí los términos como una ejecutiva presentando un contrato no negociable. Primero, las llaves del apartamento que alquilaste para ella. Será una excelente oficina para mi regreso a la arquitectura. No has practicado en décadas, intentó argumentar, deteniéndose cuando levanté la mano en un gesto silenciador. Nunca es tarde para volver a empezar. Conseguí mantener mi registro profesional activo todos estos años, incluso cuando insistías en que era un desperdicio de dinero. Dejé que asimilara esa información. Otro pequeño acto de rebeldía que nunca había notado. Segundo, vas a transferir el 70% de las acciones de la empresa a mi nombre mañana, como compensación por los años de apoyo no reconocido y por los fraudes intentados. ¿70%? Su voz se elevó en indignación, genuina. Eso es absurdo, es confiscación. Me dejaría sin nada. No, querido, te dejaría exactamente con lo que mereces. Mantuve mi voz tranquila, controlada, saboreando cada palabra. 30% de las acciones de la empresa que ayudaste a construir, exactamente como el 30% de tu vida conyugal que realmente dedicaste a nuestro matrimonio, antes de que la mentira y la traición se convirtieran en tus compañeros más leales. Abrió la boca para protestar, pero continué, implacable. Y tercero, vas a admitir las falsificaciones. Sí, no a las autoridades, al menos a la junta directiva. Tu precioso nombre limpio ya no será tan limpio. Tus socios, tus compañeros del club de golf, tus amigos del club rotario, todos sabrán qué tipo de hombre eres realmente. Estás loca. Se pasó la mano por el cabello gris, un gesto que solía encontrar encantador. Ahora parecía apenas el movimiento desesperado de un hombre acorralado. Yo construí esa empresa desde cero. Trabajé 16 horas al día durante años. Sacrifiqué todo. Nosotros construimos. Mi voz era acero ahora, inflexible. Mi nombre está en todos los documentos iniciales. Mi dinero de herencia financió los primeros 3 años cuando los bancos se negaron a darte crédito. Mis contactos en el ayuntamiento garantizaron las primeras aprobaciones cuando nadie creía en tu concepto innovador. Mientras estabas frente a las cámaras cortando cintas de inauguración,
Yo estaba entre bastidores asegurando que los libros cuadraran, que los empleados permanecieran leales, que la marca fuera consistente. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. No me pruebes, Evandro. No sabes de lo que soy capaz. Nunca lo supiste en realidad, porque nunca te tomaste el trabajo de conocerme realmente. Él me miró fijamente por un largo momento, la máscara de encanto y confianza completamente ausente. Por primera vez en décadas, realmente me vio. No la esposa conveniente, la presencia discreta a su lado, sino la mujer que siempre fui debajo de ese papel. Una mujer más fuerte, más determinada e infinitamente más peligrosa de lo que jamás imaginó. ¿Y si me niego?, preguntó, un último destello de desafío en sus ojos. Entonces la carpeta con los documentos originales que prueban tus fraudes llegará a la policía mañana temprano, con copias para Hacienda, para la Comisión de Valores y para todos los principales periódicos económicos del país. Tu elección. El silencio flotó entre nosotros, pesado con 3 décadas de historia compartida que ahora terminaba en las ruinas de traición y mentiras. Al fondo del restaurante, un pianista comenzó a tocar una melodía suave. Irónicamente, la misma música que sonó en nuestra boda. Me pregunté si Evandro siquiera la reconocería. Finalmente, derrotado, sacó su billetera, extrajo una tarjeta magnética y la colocó en la mesa. Las llaves del apartamento están con el portero. La tarjeta es del garaje. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolso con la misma calma con que tomaría una tarjeta de visita. ¡Gran comienzo! ¿Y la empresa? Encuéntrame en la oficina de Victoria a las 9 de la mañana. Si no apareces, los documentos irán a la policía a las 9:01. Tomé el último sorbo de mi vino. Y Evandro, no intentes ningún truco. No intentes huir. No intentes esconder activos. No intentes atacarme legalmente. Te sorprenderías con lo mucho que descubrí hoy. Y con quién está dispuesto a testificar contra ti cuando la verdad salga a la luz. Dejé en el aire la amenaza implícita. En realidad no tenía testigos ni todas las pruebas que alegaba tener. Pero él no lo sabía. Y por la mirada de pánico en sus ojos, mi farol estaba funcionando perfectamente. Me levanté, dejando intacto el plato de comida lujosa y la cuenta por pagar. ¡Feliz cumpleaños para mí! Los pocos pasos del restaurante hasta la salida fueron los más liberadores que jamás di. Era como si cada paso me alejara no solo de Evandro, sino de décadas de autoanulación, de compromisos con expectativas ajenas, de sacrificios no reconocidos. Cuando salí del restaurante, la noche estaba estrellada, el aire tibio de primavera acariciando mi rostro como una promesa. Respiré profundo, sintiéndome extrañamente ligera. Mi celular vibró en el bolsillo del vestido. Era un mensaje de Tadeo, nuestro hijo. «Feliz cumpleaños, mamá. Disculpa no haber llamado aún. El cambio de horario aquí está complicado. Te llamo mañana temprano sin falta. Te amo infinito». Sonreí a la pantalla, lágrimas finalmente escapando. No de tristeza o rabia, sino de un alivio profundo, una catarsis. Mañana sería difícil contarle sobre el divorcio, sobre las mentiras de su padre, sobre cómo su familia, como él la conocía, había cambiado irrevocablemente. Pero habría tiempo para eso. Esta noche era solo mía. Conduje hasta allí, la dirección del apartamento en el centro, navegando por las calles semidesiertas con una confianza renovada. Era un edificio nuevo, elegante, con portería 24 horas y todas las comodidades que el dinero puede comprar. El tipo de lugar donde personas ricas mantienen aventuras extramaritales sin levantar sospechas. Discreto, lujoso, conveniente. El portero me entregó las llaves sin cuestionar cuando mostré la tarjeta de acceso.
En el ascensor con espejos, enfrenté mi reflejo. Ojos brillantes, postura erguida, barbilla levantada. Parecía años más joven, liberada del peso que ni sabía que estaba cargando. El apartamento era exactamente como me lo imaginaba. Amplio, moderno, impersonal, decorado con buen gusto genérico que gritaba «Aventura extramarital». En la mesa de centro había una botella de champán y 2 copas. Preparado para la gran noche en que él planeaba oficializar su nueva vida, abrí la botella y llené una única copa. Caminé hasta el amplio balcón que daba vista a las luces de la ciudad. 58 años. Una vida entera basada en mentiras desmoronándose. Y aún así, por primera vez en muchos años, me sentía viva, poderosa. Brindé sola hacia la noche estrellada, por mi nueva vida. Mi celular sonó nuevamente. Era Victoria. «Está hecho», dijo cuando contesté. «Los documentos están listos para mañana. ¿Estás bien?» «Mejor de lo que he estado en años», respondí honestamente. «¿Él va a firmar? Va a hacerlo. No tiene elección». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Sabes, cuando entraste a mi oficina esta tarde, vi a una mujer devastada. Ahora escucho a alguien completamente diferente». Miré mi reflejo en el vidrio del balcón. El mismo cabello gris, las mismas líneas en el rostro, la misma mujer de 58 años que despertó aquella mañana. Pero algo fundamental había cambiado. «No diferente», corregí. «Solo la versión de mí misma que estuvo dormida por mucho tiempo». Después de colgar, me quedé allí contemplando la ciudad. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Una vida solo mía, construida sobre las ruinas de lo que Evandro intentó destruir. La alianza que encontré aquella mañana no era mía, es verdad. Pero la venganza, la redención y el nuevo comienzo, esos eran exclusivamente míos. Y a los 58 años, descubrí que nunca es demasiado tarde para reinventarse de las cenizas de un matrimonio destruido por la traición. Fin.